Muchas gracias, presidente. Saludo con respeto a mis compañeras senadoras y senadores. Agradezco también el acompañamiento que a esta iniciativa hacen mis compañeros del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Presento esta iniciativa con un tema prioritario para este grupo parlamentario, que está impulsando, protegiendo y promoviendo 5 principios básicos e importantes de nuestra Constitución. Como primer punto, el interés superior de la niñez, la igualdad entre mujeres y hombres, la no discriminación, los derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores y el derecho a la familia. Esta iniciativa consiste en reformar los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, los cuales establecen las características y formas de gozar del servicio de las guarderías en beneficio de las hijas y de los hijos de los trabajadores asegurados en el régimen obligatorio de Seguro Social. Es importante mencionar que a diciembre de 2017 y en términos generales, el IMSS reportó un total de 19 millones de asegurados. De estos asegurados, 7 millones fueron mujeres y 12 millones fueron hombres. Considerando lo anterior, es importante advertir que al día de hoy la Ley del Seguro Social no permite que los padres puedan acceder al servicio de guarderías en beneficios de sus menores hijas e hijos, salvo que acrediten que son viudos, divorciados o que judicialmente se les hubiere concedido la custodia de los menores. Por el contrario, la encuesta nacional del uso del trabajo y del tiempo de 2014, INEGI, manifiesta que el 63% de las mujeres de 12 años o más son las principales responsables del cuidado de los niños de 0 a 5 años frente a un 37% que hacen los hombres. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que estas restricciones originan una violación a los derechos humanos de las y los asegurados, porque vulneran los artículos 1 y 4, 123, apartado A, en su fracción 29 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social resultan discriminatorios en materia de igualdad, de seguridad social, pero sobre todo de interés superior de la niñez. Desde este punto de vista, consideramos 4 razones que resultan fundamentales y violatorias a nuestra Constitución. Primero, discriminación a las niñas y a los niños beneficiarios de la primera infancia al subordinar la protección más amplia a una condición civil de la persona laboralmente activa. Segundo, discriminación motivada por razón de género a la mujer trabajadora al naturalizar la división sexual del trabajo y presuponer que la madre tiene la responsabilidad de solucionar el cuidado de sus menores hijos. 3. Discriminación a los trabajadores varones afiliados al IMSS al no contemplar la posibilidad igualitaria de otorgarle el derecho de guardería del menor beneficiario. Y 4. Discriminación a la realidad social de familias mexicanas al no considerar la diversidad de familias que actualmente existen en nuestro país. Por lo anteriormente expuesto, resulta indispensable que desde este cuerpo legislativo se proponga una modificación a la Ley del Seguro Social en los artículos mencionados a efecto de eliminar los preceptos discriminatorios que en distintas ocasiones ya se ha manifestado la Corte y que generan desigualdad entre mujeres y hombres. Por la misma debe de aplicarse para lograr que tanto las niñas, los niños, las mujeres y los trabajadores afiliados puedan gozar de este derecho a las guarderías.
Por lo tanto, solicito a la mesa directiva se turne para el trámite correspondiente. Es cuanto, señor presidente. Gracias por su atención. Gracias, senadora Navarro. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y Seguridad Social y de Estudios Legislativos. Sonido al escaño de la senadora Paredes, por favor. Le ruego pregunte a la señora senadora si permiten que me sume a la iniciativa. Sí, senadora, le solicitamos a ella y pasa de asistencia parlamentaria para recabar su firma. Gracias. Gracias a las senadoras que se quieren unir. Le pedimos a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios que pasen a sus escaños y previa autorización de la senadora proponente. Adelante. Gracias. Tiene el uso de la tribuna el senador Martí Batres Guadarrama del Grupo Parlamentario del Partido Morena para presentar un proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social. Adelante. Muchas gracias, presidenta. Adelante. Podemos ubicar tres grandes momentos en el desarrollo de la política social en México y en muchos lugares del mundo. Un primer momento está definido por el surgimiento de las grandes instituciones como la educación pública básica, completamente universal, y la seguridad social universal en el mundo del trabajo, bajo el impulso de una intensa movilización social, derechos que llegaron a plasmarse en las primeras constituciones sociales del planeta. Un segundo momento está determinado a finales del siglo XX por las fuertes presiones regresivas de los grandes intereses económicos en el periodo neoliberal que llevaron a reducir el gasto público y el gasto social para pasar de las grandes instituciones a los programas focalizados o selectivos, condicionados en su incorporación a una condición de extrema pobreza que es decidida por las mediciones de los gobiernos. Con estas políticas, los gobiernos asumieron la posibilidad de crear, modificar, ampliar, disminuir o desaparecer programas y políticas sociales, así como de incluir o excluir a beneficiarios que dejaron de ser derechohabientes. Se perdió así el enfoque de derechos. Al comenzar este siglo, hemos sido testigos de la emergencia de nuevos actores y sujetos sociales que plantean retomar en México y en muchos lugares del mundo una política social con una perspectiva de derechos, pero ahora con el enfoque de ciudadanía. Esto ha llevado a postular la universalidad como un principio de las políticas sociales en diversos lugares y en el caso de México, particularmente en la Ciudad de México, la creación de la pensión ciudadana de adultos mayores constituyó un punto de referencia como nuevo paradigma al superar los esquemas de las políticas de transferencias focalizadas y condicionadas típicas del periodo neoliberal para inaugurar una era de políticas públicas universales, ciudadanas, sin condicionamientos en el año 2001 y plasmarlas en la ley en el año 2003, estableciendo la garantía presupuestal y la obligación gubernamental correspondiente. El debate de principios de nuestro siglo llevó a plasmar diversos principios en las leyes de desarrollo social y particularmente los principios de universalidad e igualdad en la Ley de Desarrollo Social del entonces Distrito Federal. No así aún
en la ley federal de la misma materia, con el objeto de ampliar los beneficios de las políticas sociales, reconocer y fortalecer derechos sociales ciudadanos universales y restringir los márgenes de discrecionalidad que puedan ocurrir en los niveles federal, local o municipal, proponemos incluir en la política de desarrollo social, en la Ley General de Desarrollo Social, los principios de universalidad e igualdad. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 71, fracción 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto único. Se adicionan las fracciones primera y segunda y se recorre el orden de las fracciones subsecuentes del artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social para quedar como sigue. Ley General de Desarrollo Social, artículo 3. La política de desarrollo social se sujetará a los siguientes principios. Primero, universalidad. La política de desarrollo social está destinada para todos los habitantes de la República Mexicana y tiene como propósito el acceso de todos y todas al ejercicio de los derechos sociales y a la mejora continua de sus condiciones de vida, entre otras, la educación, la salud, la cultura, la alimentación nutritiva y de calidad, la vivienda digna, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo, la seguridad social y a la transformación de la calidad de vida para el conjunto de los habitantes. Fracción segunda, igualdad. Constituye el objetivo principal del desarrollo social y se expresa en la mejora progresiva de la distribución de la riqueza, el ingreso y la propiedad, en el acceso al conjunto de los bienes públicos, en la capacidad de incidencia en las decisiones públicas y el abatimiento de las grandes desigualdades entre personas, familias, grupos sociales y ámbitos territoriales. Se adhieren a esta iniciativa también las senadoras Mónica Fernández de Morena, Marcela Mora del Partido Encuentro Social, Beatriz Paredes del PRI, Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano, Verónica Martínez del PRI, María Leonor Noyola del PRD, Freida Maribel Villegas de Morena, Citlali Hernández de Morena y Delfina Gómez Álvarez de Morena. Muchas gracias por su atención. Gracias, senador Martí. Sonido, por favor, al escaño del senador Bolaños Cacho. Gracias, presidenta. Tomando en cuenta que el desarrollo social no puede ser materia tañible a una sola dependencia, felicitamos en la bancada del Partido Verde la iniciativa del senador Martí Batres y solicitamos nuestra adición a la misma. Gracias, senador. Si lo tiene a bien la senadora Nestora Salgado y la senadora Guadalupe Covarrubias. La senadora Rocío Nale, la senadora Antares Vázquez, el senador Héctor Vasconcelos, Salomón Jara, Ricardo Jauet, la senadora Margarita Sánchez, el senador José Luis Pech, el senador Narro, el senador Navarro, la senadora Xóchitl Gálvez, la senadora Susana Harp, la senadora Nubia Mayorga, el senador Cepeda, la senadora Nadia Navarro, la senadora Nancy de la Sierra, toda la bancada del PT, Rocío Abreu, la senadora Berta Carabeo, y le pedimos a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios que pase a sus lugares, también de la senadora Rocío Abreu, senador Rocha, senadora Castro, senador Herrera, Daniel Gutiérrez, senadora Griselda, senadora Américo Villarreal, el senador Raúl Paz,
Y le pedimos a la secretaría, el senador Primo Doté, el senador Félix Salgado, la senadora Blanca Estela Piña, y bueno, le pedimos por favor a la secretaría parlamentaria que se acerque al escaño de los senadores que se adhieren a esta iniciativa y túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos. Enseguida tiene el uso de la tribuna la senadora Verónica Martínez García del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de derechos de mujeres con discapacidad. Adelante, senadora. Con su venia. Compañeras y compañeros senadores, reconozco que en los últimos años se ha trabajado a favor de revertir la desigualdad entre hombres y mujeres. Existen principios y ordenamientos cuyo objetivo es darnos certeza jurídica. Sin embargo, al día de hoy las mujeres seguimos enfrentando mayores retos que los hombres para incorporarnos a la vida laboral, política y social. Y más aún cuando además de ser mujeres, se vive con alguna discapacidad. Sostener una política centrada en los derechos humanos nos remite a visualizar constantemente las necesidades particulares de cada sector de la población. En este sentido, debemos de abordar puntual y adecuadamente el tema. El género y la discapacidad como factores de discriminación han sido considerados de manera aislada para su análisis. Por eso esto da como resultado políticas de igualdad limitadas. En México, según los datos de la última encuesta nacional de la dinámica demográfica que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, más de 7 millones de habitantes de nuestro país no pueden o tienen mucha dificultad para realizar sus actividades básicas para el desempeño diario. La construcción de una nación con una verdadera y real visión incluyente es tarea de todas y de todos. Por ello presento esta iniciativa, cuyo objetivo es incluir dentro del marco legal algunas modificaciones a fin de lograr que las mujeres con discapacidad gocen plenamente de sus derechos a través de la puesta en marcha de las siguientes acciones. Incorporar un principio de transversalidad que visibilice las diversas barreras que enfrentan las mujeres con discapacidad. Atribuir a las autoridades competentes las funciones que permitan la protección de los derechos de las mujeres con discapacidad. Generar una cultura de la no discriminación a través de la difusión adecuada de la información relativa en este tema y establecer un vínculo permanente con las instituciones que atienden la discriminación en razón de género y la discapacidad. Para ello presento la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y a la Ley General para el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Contribuir a un México sin barreras por razones de género o discapacidad es una tarea impostergable a la que todas y todos estamos llamados. Es cuanto. Gracias, senadora Martínez. Túrnese a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Samuel García Sepúlveda del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano para presentar un proyecto de decreto que reforma el artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal en materia de Fondo de Participaciones. Gracias, presidenta. Adelante, por favor. Pues aquí la pregunta importante es
Si realmente queremos descentralizar nuestro país y ser una verdadera federación, quizá la solución no sea la reubicación de las secretarías a los estados, o quizá no sean los superdelegados tan polémicos. Quizá la solución esté en animarnos a reformar por fin, después de 40 años, una ley de coordinación fiscal. Como ustedes saben, la ley de coordinación fiscal es este acuerdo del federalismo donde los estados se limitan a no cobrar con doble tributación los impuestos del artículo 7.3, ICR, IVA, IEPS y de otros derechos. Y a cambio de eso, en la ley de coordinación fiscal, la federación se compromete a ir a cobrarlos y regresarlos en dos sentidos: aportaciones y participaciones. Aportaciones pues son los gastos condicionados que la federación manda en salud, en infraestructura, en educación. Por eso, esta reforma se va a concentrar en las participaciones, que son aquellos recursos libres, no etiquetados, que hoy en día no alcanzan y que hoy en día los estados están tan apretados que no les permite avanzar. Esta iniciativa parte de dos cambios fundamentales. Por un lado, tenemos que animarnos de una vez por todas a cambiar los criterios de las fórmulas de participación. Hoy en día, a pesar de la reforma del 2008, el 80% del recurso se entrega de manera compensatoria. ¿Qué es esto? Carencias. ¿Y qué quiere decir esto? Que entre más poblado y más carencias, más dinero. Solamente un 20% se distribuye de manera resarcitoria. ¿Qué es esto? Esfuerzo fiscal, productividad, PIB, transparencia. Entonces, llevamos 40 años mandando un mensaje a 9 estados productivos que entre más esfuerzo y mayor PIB te castigo y menos dinero. Y eso no tiene que ser así. Por ejemplo, en Nuevo León somos el número 1 en recaudación de IEPS. Somos el número 2 en recaudación de IVA y somos el número 3 en recaudación de ICR. SAT San Pedro es el SAT que más recauda de todo el país. Y así hay más estados: Ciudad de México, Estado de México, Coahuila, Tamaulipas, Guanajuato. En síntesis, nos regresan 22 centavos de cada peso. Me van a decir, es la discusión de siempre. ¿Quieres estirar la colcha y vas a descobijar a otros estados? Pues no, no necesariamente. Esta es la oportunidad para por fin existir como una verdadera federación. En otros países, la federación que se queda con los impuestos grandes, ICR, IVA, IEPS, solamente se queda con el 60%. Aquí en México, la federación se queda con un 80% y solamente distribuye un 20%. Y de ese 20%, los estados tienen que darle un 20% a sus municipios, es decir, solamente un 4% para 2.442 municipios. ¿Qué quiere esta iniciativa? 1, subir de 20 a 30% el Fondo General de Participaciones, 1% por año, para poder tener un 70-30 en el 2028. 2, que ya el 80% no sea compensatorio y un 20% resarcitorio. ¿Podemos tener 50-50
o 40-30-30. 3, que ya la federación, voy cerrando, y los estados se coordinen y se pongan las pilas para ir por más recaudación sin crear impuestos. Se va de 1.2 billones en compraventa de facturas. Son 2,5 millones que amparan facturas apócrifas. El 30% de eso son 800,000 millones de ICR, 400,000 millones de IVA del 16%. Se evaden 350,000 millones con el outsourcing. Su tiempo, senador. Vamos cerrando. Y también se evaden con Panama Papers, offshore y paraísos fiscales otros 500,000 millones. Si nos ponemos de acuerdo y modificamos la ley de coordinación fiscal sin estirar la colcha, sin quitarle a nadie, podemos darle a todos los estados y municipios mayores recursos. Muchas gracias, presidenta. Gracias, senador García. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos. En una tercera ronda de iniciativas, tiene el uso de la tribuna el senador Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, para presentar un proyecto de decreto que adiciona el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República en materia de tipos de proposiciones con punto de acuerdo. Con su permiso, presidenta. Adelante, compañeras, senador. compañeros senadores. Los senadores y los grupos parlamentarios pueden presentar posiciones con puntos de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decretos, sino pronunciamientos sobre asuntos políticos, culturales, económicos o sociales que afectan a una comunidad o a un grupo en particular. Para formular algún pronunciamiento, exhorto o recomendación, se considera que mediante este instrumento que utilizamos en cada sesión, los legisladores y las cámaras del Congreso ejercen peticiones formales con el objeto de asumir una postura institucional respecto a asuntos que necesariamente son lo que para los ciudadanos son importantes, se tome en cuenta en la agenda pública y en la agenda de sus representantes. Estableciendo estas posiciones en relación con algún asunto específico de orden nacional, de los otros poderes públicos, de los organismos, de las entidades o de los municipios. En la legislatura anterior se aprobaron 266 exhortos en diferentes temas, 186 más que en la legislatura anterior. El motivo de esta adición que pongo a su consideración, que es una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo segundo a la fracción primera del numeral 1 del artículo 276 del reglamento del Senado de la República, busca que se dé celeridad al momento de solicitar información a una autoridad. Un senador aquí decía que los exhortos del Senado son llamadas a misa. No queremos que los exhortos del Senado sean llamadas a misa. Lo que queremos es que el Poder Ejecutivo, los órdenes de gobierno, los poderes públicos atiendan las solicitudes que surgen del Senado de la República en el ejercicio de sus funciones y obviamente que la ejecución de estos actos que reclaman una explicación por parte de la sociedad implique que el funcionario público presente información que permita a la sociedad saber por qué se está tomando una decisión en contra de sus propios derechos. El exhorto solicita que alguna autoridad o dependencia de los tres poderes tenga que presentar información en el ejercicio de sus funciones, así como explique los actos o el cumplimiento de obligaciones cuyos efectos sean de interés por una comisión que nosotros hemos planteado en el propio Pleno, dotando esta proposición como un punto de acuerdo para que en un término
perentorio de cumplimiento de 3 días, de ser necesario, con la finalidad de aplicar los principios de celeridad, efectividad, y que esto en el marco de colaboración debe de imperar entre los 3 poderes de la Unión. Las proposiciones con punto de acuerdo se deben remitir por escrito y firmadas por los autores de las comisiones correspondientes según sea el tema, y éstas emitirán un dictamen según sea su importancia y su pertinencia hacia el punto de acuerdo. Este es el planteamiento que hoy hago a esta soberanía, con el propósito de que la representación que tenemos nos permita que los exhortos, las solicitudes de información que se hagan a los miembros de la administración pública y a los órdenes públicos permitan que en tiempo determinado se remita un informe, si aceptan o no el exhorto, pero también un informe que nos permita dar cuentas a la sociedad, que al final de cuentas es quien nos mandata esta responsabilidad. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Presidenta, perdón, es cuanto, presidenta. Gracias, senador Armenta. Túrnese a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos. Se concede ahora el uso de la palabra al senador José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un proyecto de decreto que reforma el artículo 3º de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en materia de cultivos hidropónicos. Muchas gracias, presidenta. Con su venia. Adelante, por favor. Compañeras y compañeros senadores, acudo a esta tribuna para presentar una iniciativa que tiene como finalidad que las políticas públicas por disposición general incluyan programas de complementación, desarrollo y fortalecimiento de cultivos inocuos en tierra y en sustratos inertes sin tierra, por ser técnicas altamente probadas en beneficio de la humanidad. En México existen 6 millones de hectáreas de riego y aproximadamente entre 15 o 16 millones de hectáreas de temporal. Por lo tanto, nuestra frontera agrícola productiva ya está limitada. Y los sistemas tradicionales de producción no alcanzan a cosechar lo que nuestro país necesita, lo que esta soberanía alimentaria requiere para poder alimentar a los ciudadanos. Ante ello han surgido sistemas alternativos que pueden ayudar a cubrir el déficit de la producción de alimentos en el país, como es la hidroponía, una forma de producción que no necesita de suelos y por lo mismo no depende de fenómenos meteorológicos. Con ello permite la reducción de costos de manera considerable y cosechas fuera de la estación, además de que brinda elevados rendimientos y de alta calidad en los alimentos. Hoy, la hidroponía es el término que describe las distintas formas que pueden cultivarse las plantas sin tierra. Estos métodos, generalmente conocidos como cultivos sin suelo, incluyen el cultivo de plantas en recipientes llenos de agua y cualquier otro medio distinto a la tierra, incluso arena gruesa y otros medios más exóticos como piedras, sustratos de coco, etcétera. Una característica importante al cultivar las plantas en un medio sin tierra es que permite tener más plantas en una cantidad limitada de espacio, las cosechas maduran más rápido y producen rendimientos mayores. Se conserva el agua y los fertilizantes, ya que pueden reciclarse. Además, la hidroponía permite ejercer un mayor control sobre las plantas, sobre todo también sobre las malezas, con un resultado más uniforme y más seguro. La hidroponía como técnica de producción de alimentos, especialmente de hortalizas de alta sanidad y calidad, está siendo también considerada en distintos países de América Latina como una alternativa tecnológica apta y útil en el desarrollo de empresas para la generación de ingresos y para el desarrollo de un sector agroexportador emergente en hortalizas, flores y plantas medicinales con alto valor agregado. Asimismo, se le han integrado a sus versiones de menor sofisticación a programas sociales y económicos de superación a la pobreza. Un factor importante de la hidroponía
es la implementación de manera simple o compleja que da como resultado sobre todo altos rendimientos de las zonas de escasa agua o donde la tierra no es muy fértil. Los objetivos más importantes de esta técnica son los siguientes: mejorar la calidad y la cantidad de alimentos para la familia, fortalece la economía familiar generando ingresos y disminuyendo los costos en la canasta básica, crea fuentes de trabajo por su cultivo que en una parte se convierte intensivo, genera y promueve actitudes positivas hacia la autogestión comunitaria, fomenta la microempresa iniciándola por medio de aprovechamiento del tiempo libre de los miembros de la familia, induce a los niños el interés precoz por las actividades productivas a nivel familiar y por un trabajo en equipo y en conjunto. La investigación tanto de los vegetales en sí como las técnicas hidropónicas muestran un importante incremento alrededor del mundo, dando un lugar a una gran actividad económica, donde estos cultivos hidropónicos presentan muchas ventajas técnicas, sobre todo en donde nuestras tierras no son fértiles y donde carecemos de agua, como económicas y ambientales, lo cual ha hecho que ganen mucho espacio en países de gran desarrollo como Israel, Japón, Estados Unidos, Holanda, entre muchos otros, y se ha convertido en una herramienta principal para cubrir la pobreza alimentaria en países poco desarrollados. Este pilar del desarrollo es el principal canal para desarrollar en cada individuo la capacidad de generar al menos sus alimentos básicos en espacios pequeños, incluso mediante las técnicas de cultivo sin tierra. La adopción de estos conocimientos ha redundado en la seguridad tanto personal como social y de la posibilidad de enfocar los intereses, principalmente a la juventud, arraigando a nuestras familias, arraigando a los jóvenes a nuestra tierra. Ello ha apostado a países como Perú, que con gran éxito ha adoptado un plan de enseñanza básica del cultivo y la investigación de cultivos hidropónicos. Desde 1992, la FAO está impulsando la capacitación en la hidroponía con la finalidad de mejorar la calidad de vida de grupos familiares. Por lo que es importante que actualmente el marco jurídico vigente contemple esta regulación de este tipo de cultivo, con la finalidad de que las políticas públicas por disposición general incluyan programas de implementación, desarrollo y fortalecimiento de cultivos inocuos en tierra y en sustratos inertes sin tierra, por ser técnicas altamente probadas en beneficio de la humanidad. En virtud de lo expuesto, se presenta la presente reforma para quedar como sigue. Artículo único. Se reforma la fracción primera del artículo 3º de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para quedar como sigue. 1. Actividades agropecuarias. Los procesos productivos primarios basados en recursos renovables, agricultura, que incluye cultivos inocuos en tierra y sustratos inertes sin tierra. Ganadería incluye caza, silvicultura y acuacultura incluye pesca. Transitorios. El presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, el Ejecutivo Federal contará con 120 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto para emitir el reglamento y los lineamientos de certificación de estas técnicas y procedimientos para la calidad de los cultivos inocuos en tierra y en sustratos inertes sin tierra. Por su atención, muchas gracias, senador presidente. Muchas gracias, senador Erandi. Túrnese a las Comisiones Unidas de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos. Informo que el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, inscribió iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Dicha iniciativa se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y de Estudios Legislativos de manera directa a petición del senador. Pasamos a la siguiente ronda de iniciativas y tiene el uso de la tribuna la senadora
Lucía Virginia Mesa Guzmán, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar un proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones constitucionales en materia de revocación de mandato. Adelante, por favor. Gracias, presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros senadores. En nuestro grupo parlamentario de Morena estamos convencidos de que la participación ciudadana directa fortalece nuestra democracia. Hoy, a nombre de nuestro grupo, vengo a presentar la iniciativa de reforma a los artículos 35, 41, 73, 115, 116 y 122 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, con el firme objetivo de establecer y regular la revocación de mandato como un mecanismo de control ciudadano hacia sus autoridades y como un instrumento para fortalecer la democratización del régimen presidencialista. La revocación de mandato no es un tema de moda político, ni obedece a la coyuntura social, mucho menos a una homologación internacional. La revocación de mandato está plasmada en nuestra Constitución desde las reformas al artículo 115 desde 1983, es decir, existe desde hace 35 años para los integrantes de los ayuntamientos. Por lo tanto, no es tema nuevo para los mexicanos. Sin embargo, en estos momentos, la revocación de mandato cobra relevancia, porque se trata de reconocerle al pueblo su derecho legítimo de separar de sus cargos a los funcionarios públicos que dejen de inspirar confianza. Y en nuestra propuesta no solo se contempla la revocación del mandato para el presidente de la República, sino también a los diputados federales y a los senadores, porque el mismo derecho que tienen los mexicanos de elegirnos, lo tienen para quitarnos. La presente iniciativa propone que la revocación de mandato se haga extensiva también a los representantes surgidos del voto popular en las entidades federativas, porque todos los que somos elegidos por el voto popular tenemos que someternos al control ciudadano, a la revisión del ejercicio del poder. El objetivo de la revocación es que los votantes tengan un control permanente sobre los funcionarios públicos, como lo señala el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dinama del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Y en esto se ha referido el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, en regresarle el poder al pueblo, porque en la democracia el pueblo pone y el pueblo quita. Por ello, en esta propuesta que hoy presento ante ustedes a nombre de nuestro grupo parlamentario, estamos planteando un procedimiento constitucional para la revocación del mandato, que habrá de impactar y reforzarse en las distintas leyes secundarias. Y me refiero a las leyes electorales y a la Ley Federal de Consulta Popular y a una futura ley de participación ciudadana. Estamos proponiendo que los sujetos de la revocación del mandato sean el presidente de la República, los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los integrantes de los ayuntamientos, diputados locales y gobernadores de las entidades federativas. La solicitud de revocación deberá estar respaldada por al menos el 15% de las firmas de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral de la circunscripción a que corresponda el servidor público objeto del procedimiento. También podrá llevarse a cabo cuando el servidor público surgido del voto popular solicite someterse voluntariamente a este procedimiento. Los resultados obtenidos en el procedimiento de revocación del mandato tendrán efectos vinculatorios cuando participe al menos el 60% de los electores inscritos en el padrón electoral de la circunscripción respectiva y que el voto a favor sea al menos el 50% más uno del total de los votos válidos emitidos. Por supuesto,
estamos contemplando que sea el Instituto Nacional Electoral el quien organice la consulta popular para la revocación del mandato, en el caso del presidente de la República, los senadores y los diputados federales, y que sean los órganos electorales locales los que se encarguen de realizar el procedimiento para los presidentes municipales, diputados locales y gobernadores. La presente iniciativa se suma a otras propuestas que ya han presentado compañeros senadores. Compañeras y compañeros senadores, no le tengamos miedo a la revocación de mandato. Este mecanismo de control que debe tener el pueblo nos obliga a ser políticos y servidores públicos transparentes y honestos, a rendir cuentas frente a los ciudadanos, a estar al servicio de quienes nos eligieron y ser responsables de nuestros actos. En diversas entidades de la República ya existe la revocación del mandato, pero tienen muchos candados jurídicos para su realización. No obstruyamos la participación ciudadana ni la consulta popular. Son requisitos inalcanzables, con requisitos inalcanzables. Permitamos que el pueblo decida. Llegó la hora de democratizar el régimen presidencial. Esa es una convicción de nuestro presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y en este grupo parlamentario de Morena la asumimos con toda congruencia y responsabilidad. Muchas gracias. Gracias, senadora. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y de Estudios Legislativos. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General en materia de Consejo Fiscal. Túrnese a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos. Con su venia, presidente. Con la denominación de Consejo Fiscal, el Fondo Monetario Internacional concentra instituciones con nombres y estructuras diversas, pero que desempeñan funciones en común. Tienen como finalidad compartida la de ser vigilantes del cumplimiento de las reglas de balance fiscal y de la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo. La iniciativa que presento a nombre propio del Grupo Parlamentario del PAN parte de reconocer un hecho innegable, que México necesita un Consejo Fiscal, un órgano técnico que analice los riesgos y temas que podrían comprometer el equilibrio financiero en el mediano y largo plazos, que especifique cuáles son los comportamientos macroeconómicos y de finanzas públicas que México requiere para ser eficiente, que monitoree el cumplimiento de las reglas fiscales y la supervisión de las normas presupuestarias. Debo señalar que en 2017 el Poder Legislativo y la Coparmex llevamos a cabo un foro internacional para analizar, debatir y reflexionar sobre la necesidad de impulsar en México la creación de un Consejo Fiscal apartidista, libre de cuates y de cuotas e integrado por reconocidos especialistas. Incluso recientemente el próximo secretario de Hacienda manifestó que el gobierno electo buscará una mayor disciplina en las finanzas públicas, coincidiendo en la propuesta de crear un Consejo Fiscal que dependa del Poder Legislativo, pero que se sustraiga de su dinámica política mediante la autonomía de gestión, el análisis objetivo, la preeminencia del carácter técnico de este órgano. Senadores, hace 10 años la crisis financiera internacional causó descalabros y saldos deficitarios en las finanzas públicas de muchos países, quienes debieron fortalecer su credibilidad en sus marcos macroeconómicos. Estas crisis financieras centraron el debate en determinar qué es lo que hace el Poder Legislativo dentro del ciclo presupuestario y cuáles son sus funciones relacionadas con el control democrático de los recursos públicos. En nuestro caso, el contrapeso financiero que la Constitución mandata a la Cámara de Diputados está verdaderamente superado en la práctica. Es un modelo que ha quedado agotado. Así, el ejercicio comparativo entre lo aprobado en el presupuesto de egresos y lo gastado conforme a la cuenta pública nos hace ver una lamentable realidad, que el Ejecutivo juega a las apariencias, a una simulación, tratándose de las finanzas públicas del país. Porque cada año se recibe un proyecto de presupuesto por parte del Ejecutivo
Ejecutivo y este discrecionalmente modifica la forma en que se propuso gastar los recursos. El Gobierno federal termina haciendo lo que cree conveniente sin que el Congreso de la Unión pueda emitir una opinión fundada al respecto, debido a que es la Secretaría de Hacienda quien tiene el monopolio de las decisiones financieras de este país, sin que los legisladores federales podamos revisar datos o estadísticas propios apartados del sesgo gubernamental. En 2017, el Gobierno federal gastó 10% más de lo que le fue aprobado en el presupuesto de egresos, un incremento que desde luego no se reflejó en mayores recursos para programas sociales, sino en mayor gasto para comunicación social, nómina e intereses de la deuda pública. El Senado debe observar que este tipo de gastos han sido financiados en forma recurrente con los excedentes de los ingresos. Es decir, que como en los casinos, la casa siempre gana, porque la Secretaría de Hacienda estimó a la baja los ingresos que pudieran obtenerse, limitando el margen de decisión de este poder legislativo que tenemos en la Ley de Ingresos y en el presupuesto de egresos. Por eso, es necesario que el legislativo tenga a su disposición información técnica bien sustentada y ajena de la posición del partido en el poder, así como independiente de los pronósticos que elabora Hacienda, para que los legisladores tengamos una postura propia en la discusión del paquete económico. Pronto se entrega el paquete económico 2019 y, como ya fue adelantado en las noticias, tendrá un incremento en términos reales del 4% respecto del PEF. Si no establecemos controles legislativos e institucionales que aseguren la sostenibilidad financiera, seguiremos observando que el Gobierno federal ajustará discrecionalmente el gasto público. Por eso es imperativo que los recursos de los mexicanos se direccionen al desarrollo sostenible de la economía nacional, que se dirijan al abatimiento de las condiciones de pobreza y desigualdad y que se orienten a hacernos una sociedad cada vez más incluyente. Senadoras y senadores, es momento de democratizar la conducción de las finanzas públicas del país. Es hora de que los criterios de recaudación de ingresos, de asignación de recursos mediante programas presupuestales, de contratación de deuda pública, de cumplimiento de reglas fiscales y de sostenibilidad financiera de largo plazo no sean competencia exclusiva del Ejecutivo y de la Secretaría de Hacienda, y de que existan otras voces institucionales que puedan ofrecernos una perspectiva diferente. Recordemos que la relación entre finanzas públicas y combate a la corrupción es más fácil y común de lo que pareciera, porque cada peso del erario que se gastó de más o que se gastó mal implican corrupción, pues hay un beneficio económico o personal para alguien y lo peor es que el sistema presupuestario se vuelve ineficiente en su conjunto. Es cuanto, senador presidente. Túrnese a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos. En la quinta ronda de iniciativas tiene el uso de la tribuna el senador Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, para presentar un proyecto de decreto que reforma la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales y la Ley General de Partidos Políticos en materia del uso de los colores patrios. Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores, la pregunta que nos hacemos todos los mexicanos: ¿por qué un partido político usa los colores de nuestra bandera? Nuestra bandera es nuestro máximo símbolo patrio. ¿Qué significa la bandera y qué significan sus colores? Sí sabemos el significado, pero no entendemos cuál es la correlación entre los colores de nuestra bandera con un partido político. Y desde hace cuánto tiempo el PRI viene usando los colores
patrios. La bandera nos da identidad al mexicano. El patriotismo, nuestra mexicanidad. Y yo sé que desde Plutarco Elías Calles a la fecha se vienen utilizando los colores de la bandera en el PRI. Y no hay quien les diga que no pueden usar los colores de la bandera. Y pareciera que ya es uso y costumbre y que los pueden usar. Hay una ley de escudo, de bandera y del himno nacional. Y hay una ley de partidos políticos. Y curiosamente, en ningún apartado de esas leyes existe la prohibición del uso de los colores de nuestra bandera. ¿Y saben por qué? Aquí se ha intentado varias veces retirar, quitar el uso de los colores de nuestra bandera al PRI, y se ha fracasado porque el PRI era una inmensa mayoría que todo rechazaba. De ahí que he estado leyendo por ahí que el PRI piensa cambiar de nombre, cambiar de logotipo, y sería muy bueno que lo hiciera, porque en realidad es ofensivo para los mexicanos que un partido, independientemente que se llame PRI, de cualquier partido, que utilice los colores de nuestra bandera. No es ético ni es moral. Fíjese lo que representa el verde: la esperanza. Lo que representa el blanco: unión y la paz entre todos los mexicanos, con el fin de poder construir un futuro mejor con fraternidad y valores. Y lo que representa el rojo representa la sangre derramada por todos los héroes que contribuyeron a la creación e independencia y soberanía del país. Esto es lo que significan nuestros colores patrios, los colores de nuestro máximo símbolo, la bandera. Pero esto no es lo que significa los colores del PRI, motivo por el cual yo vengo a esta tribuna a solicitar el apoyo de todos, de todas ustedes, compañeras y compañeros, para que esta iniciativa con proyecto de decreto se turne a comisiones y pueda aprobarse en su momento. Muchas gracias por su atención. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos. La Junta de Coordinación Política suscribió también un acuerdo por el que el Senado de la República hace un reconocimiento a la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. El acuerdo está publicado en la Gaceta, por lo que solicito a la Secretaría dé cuenta solo de sus resolutivos. Doy lectura a los puntos resolutivos del acuerdo. Único. El Senado de la República hace un reconocimiento por su 67 aniversario a la Escuela Superior de Economía con motivo de su destacada labor como centro de estudios y de investigación del Instituto Politécnico Nacional. ¿Es cuánto?
Está a discusión el acuerdo. Al no haber oradores registrados, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo presentado. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Se aprueba, señor presidente. Aprobado el acuerdo por el que el Senado de la República hace un reconocimiento a la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Comuníquese. Ahora hago de su conocimiento que la Junta de Coordinación Política suscribió otro acuerdo, por el que se emiten las reglas del programa de austeridad del gasto y racionalización de los recursos en el Senado de la República para el periodo septiembre-diciembre de 2018. El acuerdo está publicado en la Gaceta, por lo que solicito a la Secretaría de lectura solo a sus puntos resolutivos. Doy lectura a los puntos resolutivos del acuerdo. Primero, la Junta de Coordinación Política tomará y dará seguimiento a las disposiciones del presente acuerdo. Segundo, se acuerdan las siguientes medidas de austeridad en el Senado de la República, aplicables a los órganos de gobierno, grupos parlamentarios, comisiones, senadoras y senadores de la República, trabajadores administrativos y parlamentarios, así como a prestadores de servicio profesional legislativos, de comisiones, de grupos y administrativos. En materia del ejercicio presupuestario se deberá aplicar los siguientes lineamientos. A. El ejercicio del gasto se hará con estricto apego a la ley y a las normas de la Cámara de Senadores, así como a la transparencia y rendición de cuentas. Los ingresos, las erogaciones y los inventarios de bienes se registrarán conforme a las reglas de contabilidad gubernamental y el comprobante oficial correspondiente que cumpla con los requisitos fiscales establecidos. B. El ejercicio del gasto se ajustará a los montos autorizados en el presupuesto anual, considerando las adecuaciones presupuestarias aprobadas por la Comisión de Administración, aplicándose la normatividad vigente y el contenido del presente acuerdo. Tercero, el programa de austeridad republicana para el periodo de septiembre-diciembre de 2018 de manera específica considera las siguientes medidas de aplicación inmediata. 1. A partir del 1 de septiembre de 2018 concluye la aportación del Senado al seguro de gastos médicos mayores. 2. A partir del 1 de septiembre del 2018 concluye la aportación del Senado al seguro de separación individualizado. 3. A partir del 1 de septiembre de 2018 se elimina el complemento de aguinaldo equivalente a 40 días de sueldo. 4. A partir del 1 de septiembre de 2018 se elimina el estímulo por evaluación del desempeño. 5. A partir del 1 de septiembre de 2018 se retiran del servicio del personal de mando los vehículos oficiales, procediendo a su enajenación bajo reglas específicas que se emitirán al respecto. 6. A partir del 1 de septiembre de 2018 se eliminarán las tarjetas de gasolina para los servidores y servidoras públicos de mando, conservando solamente las necesarias para los vehículos utilitarios. 7. A partir del 1 de septiembre de 2018 se eliminarán los vales de despensa, excepto los del personal de base y de sueldo equivalente. A partir del 1 de septiembre 8 del 2018 se eliminará el pago del servicio de telefonía celular para servidoras y servidores públicos de mando. 9. A partir del 1 de septiembre de 2018 se reducen en un 50% los cajones de estacionamientos rentados. 10. A partir del 1 de septiembre de 2018 se reducen un 50% las asignaciones a grupos parlamentarios. 11. A partir del 1 de septiembre de 2018 se reducen en un 30% los techos presupuestales de apoyos técnicos a senadoras y senadores. 12. A partir del 1 de septiembre del 2018 se reducen en un 30% los techos presupuestales a grupos parlamentarios y órganos de gobierno. 13. Se procederá a la reducción del número de comisiones legislativas buscando que el número máximo sea de 42. 14. Se inicia un proceso de reducción de viajes internacionales. 15. A partir del 1 de septiembre de 2018 se elimina el servicio de peluquería para senadoras y senadores. 16. En estricto apego a la ley y respetando los derechos de las trabajadoras y trabajadores, se procede a la eliminación del pago de los impuestos por parte del Senado que le corresponde a pagar a las trabajadoras y los trabajadores de base por los ingresos que reciben. 17. A partir del 1 de septiembre de 2018 se reducen en 30% partidas y programas en comunicación social, publicaciones, adquisiciones, IBD y CECAF.
Cuarto, se instruye a la Secretaría General de Servicios Administrativos y se le faculta para implementar y dar puntual cumplimiento a los presentes acuerdos, considerando los conceptos descritos en el acuerdo tercero y realizando la cancelación anticipada de contratos y reducción de cantidades e importes. Quinto, el Senado de la República, con estas medidas de racionalidad, realizará un esfuerzo sin precedente para reducir gastos, para establecer medidas de control interno, para establecer principios de control presupuestal y para transparentar la gestión. Senado de la República, al 4 de septiembre de 2018. Es cuanto, señor presidente. Está a discusión el acuerdo. Al no haber oradores registrados, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo presentado. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Quienes estén por que se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén por que se rechace, favor de levantar la mano. Aprobado el acuerdo, señor presidente. Aprobado el acuerdo por el que se emiten las reglas del programa de austeridad del gasto y racionalización de los recursos en el Senado de la República para el periodo septiembre-diciembre del año en curso. Comuníquese. La Junta de Coordinación Política suscribió también un acuerdo sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El acuerdo está publicado en la Gaceta, por lo que solicito a la Secretaría de Cuenta con sus resolutivos únicamente. Doy lectura a los resolutivos del acuerdo. Primero, el Senado de la República exhorta respetuosamente a las Secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores a fortalecer la comunicación con el equipo de trabajo de los representantes del Gobierno de Canadá y de Estados Unidos de América para que los acuerdos beneficien a todos los integrantes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Segundo, se crea un grupo de trabajo integrado por un representante de cada grupo parlamentario para que mantengan contacto directo con los encargados de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte por parte del Gobierno de México, mismo que estará constituido de la siguiente manera. Del Grupo Parlamentario Movimiento de Regeneración Nacional, José Narro Céspedes. Partido Acción Nacional, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez. Partido Revolucionario Institucional, Verónica Martínez García. Movimiento Ciudadano, Samuel Alejandro García Sepúlveda. Partido de la Revolución Democrática, Rogelio Israel Zamora Guzmán. Partido del Trabajo, Nancy de la Sierra Aramburo. Partido Encuentro Social, Sacil de León Villard. Partido Verde Ecologista de México, Eduardo Enrique Murat Hinojosa. Tercero, el Senado de la República exhorta al secretario de Economía a que a más tardar 3 días hábiles antes de su comparecencia ante el Pleno de esta soberanía, como parte de la glosa del 6º informe de gobierno, informe a esta soberanía sobre el acuerdo preliminar entre México y los Estados Unidos de América, que incluya un anexo en el que se comparen claramente las prioridades de México en las negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es cuanto, señor presidente. Está a discusión el acuerdo. Al no haber oradores registrados, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo presentado. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo presentado. Quienes estén por que se apruebe, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por que no se apruebe, favor de levantar la mano. Se aprueba, señor presidente. Aprobado el acuerdo en relación con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Comuníquese. Les informo que los integrantes de la Junta de Coordinación Política suscribieron otro acuerdo, con exhorto al Gobierno del Estado de Veracruz a atender de manera pronta las demandas de participación y coadyuvancia de las víctimas y colectivos de personas desaparecidas en esa entidad federativa. El acuerdo está publicado en la Gaceta, por lo que solicito a la Secretaría de Cuenta con sus resolutivos únicamente. Doy lectura a los puntos resolutivos del acuerdo. Primero, el Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno de Veracruz para que, a través de los órganos competentes, atienda de manera pronta y expedita las demandas de participación y coadyuvancia de las víctimas y colectivos de las personas desaparecidas en el Estado de Veracruz.
con la debida observancia en los protocolos establecidos en las leyes de la materia. Segundo, el Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Veracruz a remitir a esta soberanía un informe sobre los trabajos y diligencias implementadas para la exhumación, recuperación e identificación científica de los restos humanos localizados en la fosa clandestina de la zona centro de la ciudad de Veracruz, anunciada por el Fiscal General del Estado el pasado 6 de septiembre de 2018. A 18 de septiembre de 2018. Es cuanto, presidente. Está a discusión el acuerdo. Al no haber oradores registrados, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo presentado. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Quienes estén por que se apruebe, a favor de levantar la mano. Quienes estén por que se rechace, a favor de levantar la mano. Aprobado, señor presidente. Aprobado el acuerdo. Comuníquese. Compañeras y compañeros senadores, la Junta de Coordinación Política suscribió un acuerdo relativo a las zonas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre del 2017. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si autoriza que se incorpore a la agenda de este día para su trámite. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que se integre a la agenda del día de hoy. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Sí se autoriza su incorporación, señor presidente. El acuerdo se encuentra disponible en sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría de Cuenta con sus resolutivos únicamente. Doy lectura a los resolutivos. Primero, el Senado de la República se solidariza con las víctimas afectadas por los sismos del pasado septiembre de 2017 y con sus familiares. Segundo, el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que el subejercicio del presupuesto de egresos de la Federación del presente año sea canalizado en su totalidad a la reconstrucción de viviendas, escuelas, centros culturales y religiosos derivado de los daños causados por los sismos de septiembre de 2017. Es cuanto. Está a discusión el acuerdo. Al no haber oradores registrados, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo presentado. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Quienes están por que se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes están por que se rechace, favor de levantar la mano. Se aprueba, señor presidente. Aprobado el acuerdo relativo a las zonas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre del 2017. Comuníquese. Informo a la Asamblea que las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano inscribieron en la agenda del día una proposición con punto sobre el Día Nacional sin Automóvil. Los integrantes de la mesa directiva y de la Junta de Coordinación Política nos sumamos a dicha proposición y suscribimos un acuerdo sobre el tema. En consecuencia, solicito a la Secretaría de lectura únicamente a sus puntos resolutivos. Doy lectura a los resolutivos. Primero, el Senado de la República se suma a la conmemoración del Día Nacional sin Automóvil que se celebra el 22 de septiembre de cada año. Por ello, se exhorta a las y los senadores de la República, así como a las y los trabajadores de esta institución, a no utilizar automóviles particulares y optar por medios de transporte público o no motorizado durante los días jueves 20, viernes 21 y sábado 22 de septiembre, como medida de concientización y en aras de construir soluciones para construir mejores políticas en materia de movilidad sustentable. Segundo, el Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados, al Poder Judicial de la Federación y a las dependencias de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas y de los ayuntamientos a sumarse a la conmemoración del Día Nacional sin Automóvil, que se celebra el 22 de septiembre de cada año, recomendándose emitir las disposiciones administrativas necesarias para que los vehículos oficiales no circulen el viernes 21 y el sábado 22 de septiembre, siempre y cuando no sean esenciales para la para la prestación de servicios públicos, de salud, de seguridad y de protección civil. Es cuanto, señor presidente.
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del reglamento, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución. Consulto a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Señor presidente, se aprueba el acuerdo. Sí se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión el acuerdo. Al no haber oradores registrados, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo presentado. Quienes estén por que se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén por que se rechace, favor de levantar la mano. Señor presidente, aprobado. Aprobado el acuerdo. Comuníquese. Antes. Informo a la Asamblea, antes de pasar a los puntos, a las proposiciones con punto de acuerdo, que el Senado de la República recibió del Ejecutivo Federal el Convenio 98 de la Conferencia Internacional del Trabajo relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva, adoptado en Ginebra el 1 de julio de 1949 para los efectos de la fracción primera del artículo 76 constitucional. El instrumento fue recibido el 1 de diciembre de 2015, una vez firmado por el Poder Ejecutivo de la Unión, y se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales de Relaciones Exteriores y de Trabajo y Previsión Social de la 63ª legislatura para su análisis y dictamen. A la fecha, el instrumento se mantiene sin recibir dictamen y las comisiones de la 63ª legislatura no emitieron pronunciamiento alguno. A partir de la situación anterior de que las comisiones de la 63ª legislatura ya no están en posibilidad de emitir el dictamen del asunto turnado, la mesa directiva, en consulta con las diversas bancadas parlamentarias, ha resuelto el siguiente trámite. Es llegado el tiempo de que el Convenio 98 de la Conferencia Internacional del Trabajo relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva sea sometido a consideración del Pleno del Senado de la 64ª legislatura. El proyecto se publicará en la Gaceta para cumplir con su primera lectura y en sesión posterior a la actual se presentará a discusión y votación ante la Asamblea. Por lo tanto, la mesa directiva, y en acuerdo y consulta con los coordinadores y bancadas parlamentarias, solicita a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si autoriza el trámite del Convenio 98 de la Conferencia Internacional del Trabajo relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva que hemos aquí expuesto. Consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza el trámite explicado por el presidente. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Se aprueba, señor presidente, se autoriza. Muchas gracias, secretaria.
Esta mesa directiva, por la relevancia del tema, agradece profundamente los buenos oficios de las senadoras y senadores que han ayudado a esta aprobación. Muchísimas gracias. En consecuencia, les informo que el convenio 98 de la Conferencia Internacional del Trabajo relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva está publicado en la Gaceta de este día y también está disponible en sus escaños, con lo que cumple con el párrafo segundo del artículo 195 del reglamento del Senado, y esta presidencia declara que ha quedado la primera lectura. En la sesión del próximo jueves 20 cumpliremos con su segunda lectura y se pondrá a discusión, consideración y votación de esta Asamblea. Muchas gracias a todas y todos. Pasamos al apartado de proposiciones con punto de acuerdo. Tiene el uso de la tribuna la senadora María Guadalupe Covarrubias para presentar a nombre propio y del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Morena, un punto de acuerdo para crear una comisión especial de investigación relativa al presunto desvío de recursos en diversas dependencias de la Administración Pública Federal y citar a diversos funcionarios. Adelante, senadora. Con su permiso, presidente. Senadoras y senadores, los suscritos Ricardo Monreal Ávila, senadores, y una servidora, María Guadalupe Covarrubias Cervantes, y a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción 2, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo. Consideraciones. En septiembre de 2017, a través de una investigación periodística realizada por el portal de noticias Animal Político y la organización civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, fue revelado un sofisticado mecanismo que le permitió al gobierno de Enrique Peña Nieto cometer un fraude por más de 7,000 millones de pesos, de los cuales se desconoce el destino de casi la mitad, 3,433 millones. La red de corrupción, conocida como la estafa maestra, involucró a 11 dependencias del gobierno federal, 8 universidades, más de 100 empresas privadas y medio centenar de servidores públicos de distintos niveles de gobierno. Un año después de que fuera revelada la estafa maestra, una nueva investigación periodística, esta vez del diario Reforma, ha puesto luz sobre otro capítulo de este complejo entramado de operaciones financieras. De acuerdo con el medio, entre diciembre de 2014 y diciembre de 2017, fueron desviados otros 700 millones de pesos a través de la Sedesol y de la Sedatu. Esta cantidad repartida en billetes representa solo el 37% del total del monto desviado, conforme a la indagación de la Auditoría Superior de la Federación. El esquema empleado fue prácticamente el mismo. Los desvíos se habrían realizado a través de pagos a empresas fantasma, a las que, en algunos casos, les encargaron parte de los trabajos solicitados por las dependencias. A pesar de la variedad de sus modalidades, el sofisticado artilugio de corrupción tiene un común denominador: beneficiar a la plutocracia a costa de las personas más pobres del país. Que los recursos desviados hayan sido aquellos que habrían de ser destinados a la población más desfavorecida, como en el caso de la cruzada contra el hambre,
dibuja de cuerpo entero la pequeñez, la mezquinidad y el sórdido cinismo de los gobiernos que idearon este monumental fraude. Sin ánimo de convertir al Senado de la República en un órgano de persecución o de enjuiciamiento metaconstitucional, acudo a esta tribuna a proponer que esta 64 legislatura no contribuya a perpetuar la complicidad institucional que mantiene bajo un manto de protección a decenas de funcionarios corruptos. Es por ello que le propongo a esta Asamblea que constituya, mediante los debidos procedimientos y en el marco de sus facultades constitucionales y legales, una comisión de especial investigación que se encargue de indagar la serie de desvíos revelados por la Auditoría Superior de la Federación y por los trabajos periodísticos referidos en el cuerpo argumentativo de esta proposición. Esta proposición y la iniciativa que hemos presentado para reformar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, compañeras y compañeros senadores, constituye no solo un rotundo acto de congruencia con aquello que le ofrecimos a nuestro electorado, sino que habrá de medir el brío de esta nueva legislatura en materia del combate a la corrupción. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Senado de la República la siguiente proposición con punto de acuerdo. Citar a comparecer a la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, María del Rosario Robles Berlanga, y al titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña, ante las comisiones ordinarias correspondientes del Senado de la República y, en su caso, ante la comisión especial. Se cita también al Auditor Superior de la Federación, David Rogelio Colmenares Páramo, a una reunión de trabajo con las comisiones ordinarias correspondientes. También se cita al titular encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, a una reunión de trabajo con las comisiones ordinarias. Se cita a la Secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González, a una reunión de trabajo con las comisiones ordinarias. Por lo mismo también se cita al jefe del Servicio de Administración Tributaria, Osvaldo Antonio Santín Quirós. Se cita también al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Bernardo González Rosas, a una reunión con las comisiones ordinarias. Se cita al encargado del despacho de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, también a una reunión de trabajo con las comisiones ordinarias correspondientes. Es por eso, compañeros, que Morena ya no quiere más el binomio corrupción-impunidad. Esto, señor presidente, es cuanto. Y le solicito que se inscriba en forma íntegra el presente documento. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Informo a esta Asamblea que aun y cuando se solicitó en principio este punto como de urgente resolución, los proponentes han pedido que se turne a la Comisión de Justicia. Túrnese a la Comisión de Justicia la presente proposición con punto de acuerdo. Tiene ahora la palabra el senador Mauricio Curi González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a proporcionar información respecto del avance de las investigaciones del caso de la empresa Odebrecht y Petróleos Mexicanos. Gracias, presidente. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Con su permiso, señor presidente. Compañeras senadoras y senadores, Mauricio Curi González, a nombre del Grupo Parlamentario del PAN, en esta legislatura, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal
a proporcionar información respecto del avance de las investigaciones del caso de la empresa Odebrecht y Petróleos Mexicanos, así como la propuesta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores para la creación de una comisión especial que dé seguimiento a las investigaciones. En diciembre del 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló documentos sobre presuntos sobornos por $788 millones efectuados por la constructora brasileña en 12 países de América Latina y en África, del 2001 al 2016. Resulta oportuno hacer un breve relato de los hechos ocurridos. En el 2014, en Brasil, se llevó a cabo una investigación que identificó una red clandestina que operaba en algunos estados con la empresa Petrobras. Como resultado de dicha investigación, en el 2016, Marcelo Odebrecht, presidente de la compañía del mismo nombre, fue condenado a 19 años de prisión por delitos de corrupción, lavado de dinero y asociación delictuosa. El expresidente Luis Ignacio Lula da Silva fue acusado de usar su influencia para favorecer a la constructora. Las sospechas también alcanzan a Dilma Rousseff y al actual presidente Michel Temer, quienes se han visto implicados en el escándalo de corrupción. En Colombia, se involucran en actos de corrupción a funcionarios de primer nivel por cohecho y enriquecimiento ilícito. En Ecuador, el fiscal general señaló actos de corrupción respecto de obras en el metro de Quito y se retuvieron más de $40 millones. En Guatemala, en el 2015, se emitió una orden de captura contra el presidente Otto Pérez después de que el Congreso le retirara la inmunidad para ser investigado penalmente por corrupción. En febrero del 2017, ministerios públicos y fiscalías de 11 países firman acuerdo para investigar a la empresa. El acuerdo fue firmado por autoridades de Brasil, Argentina, Chile, Colombia, México, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana y Venezuela. En Argentina, Mauricio Macri también ha sido implicado en presuntos actos de corrupción relacionados con el caso, así como importantes funcionarios de la era Kirchner. En febrero del mismo año, el expresidente de Perú, Alejandro Toledo, enfrentó el escándalo por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. Las autoridades dictaron prisión preventiva y se emitió ficha roja al Interpol para su captura. Finalmente, el escándalo llegó al presidente Pedro Pablo Kuczynski, el cual renunció a su cargo. Las investigaciones se extendieron por todo el continente. En México, en enero del 2017, la Secretaría de la Función Pública anunció que recopilaría información disponible del caso a través de la Unidad de Responsabilidades y en coordinación con Petróleos Mexicanos. En marzo del mismo año, Odebrecht, en una corte federal de Nueva York, admitió sobornos en México por $10,5 millones. En octubre, el ex procurador general de la República, Raúl Cervantes, el día de su renuncia, en una reunión privada con senadores, anunció que la PGR había concluido las investigaciones sobre los presuntos sobornos a altos funcionarios de Pemex, entre quienes se nombraba al exdirector de la empresa, Emilio Lozoya Austin. Estamos a casi 2 años de que la Secretaría de la Función Pública anunció que recopilaría información sobre los presuntos sobornos de la constructora en México y el posible involucramiento de funcionarios de Pemex en esos hechos. El tema no es nuevo. En la pasada legislatura se hicieron muchos llamados y exhortos a las autoridades del gobierno federal. Sin embargo, al día de hoy, el gobierno no ha dado respuesta a la sociedad mexicana. Las campañas electorales han concluido y los que hoy conformamos esta honorable Cámara tenemos la obligación moral y el mandato popular para hacer lo que esté a nuestro alcance para combatir la corrupción. Debemos manifestarnos en contra de cualquier indicio de ocultamiento de información. Compañeras y compañeros, es momento de mostrarle a los ciudadanos que no se equivocaron al elegirnos como sus representantes. Mandemos el mensaje correcto a los ciudadanos y exijamos que se rindan cuentas claras sobre el escándalo más grande de corrupción en América Latina. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición. Punto de acuerdo. Primero, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para que proporcione información respecto del avance de las investigaciones del caso de la empresa Odebrecht y Petróleos Mexicanos. Segundo,
Se propone a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores la creación de una comisión especial para dar seguimiento a las investigaciones del caso. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, senador. Se turna a la Junta de Coordinación Política. Muchas gracias, senadores. Se concede ahora el uso de la tribuna al senador Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un punto de acuerdo que exhorta a la Conferencia Nacional de Gobernadores a que en esta etapa de transición se pronuncie a favor del Pacto Federal. Adelante, senador. Gracias. Con permiso, presidente. Buenas tardes, compañeras senadoras, compañeros senadores. Proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Conferencia Nacional de Gobernadores, mejor conocida como CONAGO, para que en esta etapa de transición se pronuncie a favor del Pacto Federal y para que de manera conjunta con la Cámara de Senadores se organicen foros de consulta para analizar la pertinencia respecto a la figura de los coordinadores estatales anunciada por el presidente electo, así como la posible afectación de las atribuciones conferidas a los ejecutivos estatales y al régimen federalista prevaleciente en nuestro país. El que suscribe Ángel García Yáñez, senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. En el artículo 8º, numeral 1, fracción 2 y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes consideraciones. El federalismo es uno de los arreglos políticos más importantes que nos hemos dado como mexicanos y nos remite al nacimiento de la República. Por tanto, el Estado mexicano y su forma republicana de gobierno no se pueden atenderse ni histórica ni democráticamente sin hacer mención al régimen federalista. El Senado de la República es el garante del federalismo y la soberanía de las entidades federativas, ya que el federalismo sintetiza la esencia, unidad y fortaleza de la nación para impulsar la transformación y el desarrollo del país. Las y los senadores de la República debemos velar por el diseño federalista, pero siempre bajo el principio de que las partes deben contar con las facultades constitucionales expeditas para intervenir en las determinaciones que incidan en su territorio. Por lo anterior, en el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional creemos que la propuesta que ha anunciado el presidente electo, licenciado Andrés Manuel López Obrador, respecto a nombrar coordinadores estatales mejor conocidos en los medios de comunicación como superdelegados, podría dañar gravemente el federalismo y restablecer un poder centralizado que en nada conviene al desarrollo y modernización de nuestro país. La concentración de atribuciones y recursos presupuestales en manos de un solo funcionario que representaría a la Federación puede provocar el debilitamiento del régimen federal y colocará a estos funcionarios en tal posición de poder que pueden llegar a interferir en la relación política que existe actualmente entre los distintos órdenes de gobierno. Los priistas queremos dejar en claro frente a la nación nuestra oposición a los intentos que busquen dañar al federalismo tal y como pudiera presentarse a través de los superdelegados,
ya que consideramos que su propósito es concentrar el poder político y económico para dar sustento a una nueva forma de ejercer la política electoral y clientelar. Muchos gobernadores ya se han manifestado en contra de esta figura, ya que podría provocar el retraso en la aplicación de recursos federales, así como obstaculizar las facultades que le corresponden exclusivamente a los ejecutivos estatales. Y un claro ejemplo es el que se ha estado viviendo en Morelos, que ya trae una disputa entre el gobernador electo y el posible superdelegado que han más o menos nombrado, una lista de superdelegados en todo el país. Y es por ello que las y los senadores del Partido Revolucionario Institucional nos unimos al legítimo reclamo de los gobernadores para evitar una figura intermedia entre la Federación y las entidades federativas, que en el fondo busca debilitar a los ejecutivos estatales a partir de un nombramiento que recaerá en una sola persona, a la que se concederá facultades de decisión unilateral y de ejecutividad en las aplicaciones de los recursos públicos. Las y los senadores que integramos el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ratificamos nuestro absoluto respeto a la soberanía de cada una de las entidades federativas y su determinación de contribuir una visión compartida de nación. Por lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con puntos de acuerdo. Primero, el Senado de la República hace un respetuoso exhorto a todas las fuerzas políticas representadas en el H Congreso de la Unión a tomar en cuenta dentro de sus actividades parlamentarias el principio del federalismo, considerando el absoluto respeto a la soberanía de cada una de las entidades federativas y su determinación de contribuir una visión compartida de nación. Segundo, el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Confederación Nacional de Gobernadores para que en esta etapa de transición se pronuncien a favor del Pacto Federal y para que de manera conjunta con la Cámara de Senadores se organicen foros de consulta. Tercero y último, termino, presidente. El Senado de la República hace un exhorto respetuoso tanto al equipo de transición designado por el presidente electo como a la Cámara de Diputados para que la integración, presentación y aprobación del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 2009 se tomen en cuenta principios que promuevan las condiciones de convivencia democrática y colaboración administrativa entre los distintos órdenes de gobierno, dentro del Pacto Federal y el marco de la Ley de Coordinación Fiscal. Es cuanto, presidente. Gracias, senador. Túrnese a la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal. Sonido en el escaño del senador Higinio Martínez. El senador Higinio Martínez no le pusieron sonido, pero lo alcancé a escuchar. Dice que quisiera hacer un comentario sobre lo que ha dicho el senador, pero no le puedo dar la palabra para eso, porque el punto no está a discusión. Solo le puedo dar la palabra si quiere usted suscribirlo. Si no es así, no puedo dar la palabra. Senador, gracias por apelar a mi sensibilidad, esa se mantiene, pero no le puedo dar la palabra porque el punto no está planteado de urgente resolución. Minerva Hernández. Sonido en el escaño de la senadora Minerva Hernández. Gracias, senador presidente. Yo quiero expresar que me sumo a este punto de acuerdo, toda vez que la CONAGO surge precisamente a partir del fortalecimiento del Pacto Federal. Diversos sectores de la sociedad. Le ruego puntualizar nada más su adhesión. Así es. Los juicios de valor que haya que hacer los vertimos en la comisión correspondiente. A favor del federalismo. Senador Julen Rementería, sonido en su escaño. Para sumarnos también, senador presidente, a la propuesta que ha hecho el senador. Gracias, senador. Guadalupe Saldaña y Raúl Paz. Les ruego solamente si es para adherirse. Le pedimos a la Secretaría que pueda reunir las firmas
de los senadores que han levantado la mano, especialmente del Partido de Acción Nacional, senadora Xóchitl Gálvez y otros senadores. Me piden que sea todo el Grupo Parlamentario de Acción Nacional de Asuntos. Nos piden que pueda pasar la Secretaría de Asuntos Parlamentarios a reunir las firmas del conjunto de senadoras y senadores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Gracias. Sonido en el escaño del senador Higinio Martínez. ¿Para qué efecto, senador? Al mismo tema, presidente, en este y en otros puntos, estamos no hay en un tema. Estamos en un parlamento. Sí, Lo único pero hay que ciertas reglas. planteo yo es que nadie de ningún grupo parlamentario debería permitir, cuando menos, tener una oportunidad en una intervención de este tipo o de otras, de poder hacer un comentario. No puede quedarse nada más así cuando uno considera que pueda haber mentiras, falsedades o temor ante un asunto que está existiendo. Debería haber esa sensibilidad y darnos una oportunidad, señor presidente. Sí. Sigo pidiendo esa oportunidad de expresar un punto de vista. Existe la sensibilidad de nuestra parte, pero mi sensibilidad no puede estar por arriba del reglamento y este punto no está a discusión. Estará a discusión cuando haya un dictamen de las comisiones correspondientes y este dictamen llegue al Pleno. O, de manera directa, en caso de que el Pleno apruebe que se discuta por urgente resolución, cosa que no ha sido ni solicitada ni aprobada por el Pleno. Puedo compartir con usted muchos puntos de vista, pero no podemos entrar a la discusión de fondo. Gracias por su comprensión. Se turna a la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal. Antes de continuar, quiero hacer la siguiente consulta. En virtud de que han transcurrido más de 4 horas del inicio de la sesión y como hemos hecho por reglamento en cada momento, consulto a esta asamblea si continúan los trabajos de la sesión. Consulte la Secretaría en votación económica. Si es de aprobarse, que continúe la sesión. Consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza que continúe la sesión. Quienes estén a favor, favor de levantar la mano. Quienes estén en contra, favor de levantar la mano. Sí se autoriza, presidente. Muchas gracias. Se concede ahora el uso de la palabra a la senadora Indira Kempis Martínez para presentar a nombre de los senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano un punto de acuerdo por el que la Cámara de Senadores decide tomar medidas para reducir el uso de productos plásticos de un solo uso. Buenas tardes, senadoras y senadores. Con su permiso, señor presidente, este punto de acuerdo es interno y me gustaría que todos y todas pusiéramos un poquito de atención porque los actos de coherencia empiezan por los propios hábitos. Y los senadores y las senadoras de Movimiento Ciudadano hemos concordado que el uso de plásticos único, como esto que vemos aquí, debemos no solamente reducirlos, ya más adelante quizá presentemos una iniciativa al respecto, pero que deberíamos estar en el entendido que esto es nocivo, no solamente para el medio ambiente del que nosotros somos parte, sino también que afecta nuestra salud. Por lo tanto, las senadoras y senadores de Movimiento Ciudadano hacemos una proposición con punto de acuerdo mediante el cual la Cámara de Senadores decide tomar medidas para reducir el uso de plástico de un solo uso. ¿Por qué? Pues no solamente por nosotros mismos, sino porque 311 millones de toneladas de plástico al año son las que se producen a nivel mundial. México se encuentra en el lugar número 12 como consumidor de este producto, donde cada mexicano consume en promedio 48 kilos. En cuanto a su producción en nuestro país, se ha visto aumentada en casi 60% durante los últimos 5 años, representando un total del 2%
a nivel mundial. No se diga así también de las bolsas de plástico, 650 bolsas por persona en el mismo periodo en México. En un acto de coherencia, que por cierto felicito a todas las senadoras y senadores que han traído sus termos, bien Xochitl, y levantan los termos, por entender las afectaciones de esto. Entonces, el punto de acuerdo es: la Cámara de Senadores de la República decide restringir al máximo el uso y la adquisición de productos plásticos de un solo uso, por lo que instruye a la Secretaría General de Servicios Administrativos de esta compra y uso de vasos, platos, bolsas, botellas y cualquier otro plástico desechable de un solo uso, al tiempo que implemente las medidas necesarias para la adquisición de productos biodegradables o de fácil descomposición y se diseñen mejores prácticas para el reciclado de desechos. Empecemos por nuestro lugar de trabajo. Hagamos ese acto de coherencia y aunque esto no fue registrado como urgente y de obvia resolución, le solicito, señor presidente, se someta a consideración del Pleno si se considera de urgente resolución para que de una vez terminemos con este tema. Senadora, el asunto no se solicitó formalmente de esa manera. Lo que queremos hacer es darle turno a la propia mesa directiva para que ésta lo resuelva inmediatamente en su siguiente reunión, que ocurrirá antes de la sesión ordinaria del jueves, de tal forma que pueda tener una atención expedita y pronta. Muchas gracias, es cuanto. Gracias, senadora. Sonido en el escaño del senador Emilio Álvarez y Casa. ¿Con qué objeto, senador? Dada la importancia de eso, quiero sumarme. Me parece vital que el Senado marque un mensaje Gracias. poderoso de cambio. Gracias. Estamos sumados. Gracias, senador. Los senadores Miguel Ángel Mancera, Juan Cepeda y senadores del Grupo Parlamentario del PRD también se suman a esta propuesta. Muchas gracias, senadores. Tiene ahora sobre esto mismo, senadora Malú, sonido en el escaño de la senadora Malú Micher. Señor presidente, en nombre del Grupo Parlamentario de Morena nos sumamos también, por favor, al punto de acuerdo presentado por nuestra compañera que acaba de tomar la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Senadora Nubia Mayorga. Sonido en su escaño, por favor. También la fracción del partido del PRI se suma a esta propuesta. Muchas gracias. La fracción de Morena, la fracción del PRI se suman también. También la senadora Xóchitl Gálvez se suma y toda la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional. La fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista también se suma a esta propuesta. Les agradecemos mucho. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un punto de acuerdo por el que se solicita que en el presupuesto de egresos de la Federación para 2019 se dupliquen los recursos destinados a la educación superior. Con su venia, señor presidente. Compañeros y compañeras senadores, para mí es un gusto utilizar el día de hoy esta tribuna para referirme a un problema que se ha generado en las universidades de nuestro país. Muchas veces decimos que en los jóvenes está el futuro de nuestro país, pero creo que nos equivocamos cuando hacemos esa afirmación. El presente de nuestro país ya está en los jóvenes y sobre todo en los jóvenes universitarios. México es una fuente de talento, México es normalmente exportador de talento, de cerebros a otros países y es gracias a las universidades que forman
a esos jóvenes de los cuales México debe sentirse orgulloso. Al final, debemos comprender que es más caro y menos efectivo destinar recursos para mantener a una persona recluida en un centro penitenciario. Es más barato y mucho más efectivo destinar recursos a la educación de los jóvenes universitarios. Es más barato un libro que una pistola. Es más barato pagar, como decía, la educación universitaria de un joven que mantenerlo en un reclusorio. La educación, a muchos de nosotros que tuvimos esa oportunidad, nos abrió, fue una puerta para llegar a la felicidad. No cerremos ahora a los jóvenes esa puerta que es una oportunidad, porque al estársela cerrando a ellos, ellos quedan fuera y damos pie a que el crimen, a que la delincuencia organizada los haga presas. Es momento, además, nosotros vimos un fenómeno muy especial en estas últimas elecciones. El grupo mayoritario en esta Cámara tiene que ser sensible a ello, porque muchos de los jóvenes universitarios votaron por un cambio. No debemos de defraudarlos. Todos los partidos, independientemente de la ideología partidaria que tengamos, debemos unirnos, porque en los jóvenes está el éxito de nuestro país. Es increíble que este problema económico que están pasando las universidades tenga 35 años en riesgo y que se ha agravado la situación en los 2 últimos años. No podemos continuar así. Por ello, el grupo parlamentario del PRD hace, a través de este punto de acuerdo, una amable solicitud a la Cámara de Diputados del Congreso General para que en el presupuesto de egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2019 se dupliquen los recursos que son destinados a la educación superior. Hace unos días en las instalaciones de este Senado acudió el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el doctor Gustavo Urquiza, y nos planteó la situación tan grave que está ocurriendo no solo en esa universidad, sino en muchas otras universidades que ahorita voy a mencionar. Pero en el Estado de Morelos, imaginen la gravedad, que más de 6,000 trabajadores entre docentes y administrativos no se les pudo realizar el pago debido a que no hay recursos para hacerlo. Si nosotros vemos esas cifras como las miles de cifras que se han mencionado ya aquí, nosotros lo vemos de una manera abstracta, pero no lo debemos hacer así. En cada persona debemos entender que tiene un rostro, que tiene una familia que se está viendo afectada por esta situación. La carencia de recursos también en esta sola universidad afecta a 43,000 universitarios. No podemos ser insensibles como Senado. Muchas veces los universitarios no tienen voz en este lugar, muchas veces los ignoramos porque creemos que son revoltosos, que son personas